Voy a contar la historia de Susan, y es algo que presencié de cerca, una de esas tardes que se graban en la memoria para siempre. Todo estaba preparado para ser el día más feliz de su vida, o al menos eso era lo que todos creíamos. El jardín de su casa en los suburbios parecía sacado de una revista. Había luces de hadas parpadeando entre los rosales, creando un ambiente mágico bajo la luz dorada del atardecer que caía lentamente. El aire olía a flores y a la comida que se estaba preparando en la parrilla. Se oía el murmullo constante de las conversaciones y las risas de casi 50 personas, entre amigos y familiares, que se habían reunido para celebrar con ella. Cada detalle, desde los manteles hasta los arreglos florales, había sido elegido por Susan con una dedicación casi obsesiva, construyendo el escenario perfecto para un recuerdo inolvidable. Y en el centro de todo estaba ella. Susan, con su embarazo de 7 meses, lucía radiante, o al menos hacía un gran esfuerzo por aparentarlo. Llevaba un vestido blanco de maternidad, uno que tardó horas en escoger porque quería que todo fuera absolutamente perfecto. Para ella, ese día era la culminación de todo lo que había construido en los últimos 3 años. Su matrimonio con Jeffrey, la casa que habían comprado juntos, y ahora, el bebé que venía en camino. Ella era una mujer que se había entregado por completo a ese proyecto de vida, creyendo ciegamente en la promesa de un futuro compartido. Su sonrisa era amplia, y sus ojos brillaban cada vez que alguien le tocaba el vientre o la felicitaba. Estaba interpretando el papel de la futura madre más feliz del mundo, y lo hacía de manera convincente. Sin embargo, bajo esa capa de serenidad perfectamente ensayada, algo no encajaba. Yo estaba lo suficientemente cerca para notarlo, y sé que ella también lo sentía en lo más profundo de su ser. Era algo sutil, casi imperceptible para el resto de los invitados que estaban demasiado ocupados celebrando. Era la forma en que la mandíbula de Jeffrey, su esposo, se mantenía tensa, incluso cuando sonreía para las fotos. Era la manera en que su mirada parecía evitar la de ella, vagando por el jardín como si buscara una ruta de escape. En un momento, Susan le tomó la mano, un gesto natural y cariñoso, pero él la apartó con una suavidad calculada, disfrazándolo como un movimiento para saludar a un primo lejano. Fue un rechazo minúsculo, pero para Susan fue como una pequeña descarga eléctrica, un presagio silencioso de que algo terrible estaba a punto de suceder. Jeffrey, por su parte, se movía entre los invitados como un actor en un escenario. Llevaba una chaqueta deportiva y una camisa impecable, la imagen del futuro padre orgulloso. Recibía palmadas en la espalda y felicitaciones con una sonrisa que, si te fijabas bien, no llegaba a sus ojos. Había una frialdad en su comportamiento, una distancia emocional que lo separaba de la calidez del evento. Él era el coanfitrión de la fiesta, pero su mente y su espíritu parecían estar en otro lugar, muy lejos de ese jardín. Susan lo observaba desde la distancia, intentando convencerse a sí misma de que solo eran nervios, la ansiedad normal de un hombre a punto de convertirse en padre. Pero en el fondo, una voz le decía que no era eso. Era algo más oscuro, algo que no se atrevía a nombrar. La atmósfera general de la fiesta seguía siendo alegre, ajena a la tormenta que se gestaba en silencio entre la pareja. Los amigos hacían apuestas sobre si sería niño o niña, y los abuelos ya discutían a quién se parecería el bebé. En el centro del césped, sobre una mesa decorada, reposaban los 2 grandes cañones de confeti, uno con una cinta rosa y otro con una azul. Eran el punto focal de la celebración, el mecanismo que revelaría el gran secreto y desataría la euforia colectiva. Todos los esperaban con ansias, sin saber que esos mismos objetos, símbolos de alegría, estaban a punto de convertirse en testigos de una crueldad inimaginable. La tensión para Susan crecía con cada minuto que pasaba, con cada risa despreocupada que escuchaba a su alrededor. Dentro de la cabeza de Susan se libraba una batalla. Una parte de ella quería gritar, detener la fiesta y exigirle a Jeffrey que le dijera qué estaba pasando. Quería confrontarlo por su actitud distante, por esa frialdad que le helaba los huesos. Pero otra parte, la que había invertido cada gramo de su ser en esa vida perfecta, le suplicaba que se callara. Le decía que estaba siendo paranoica, que las hormonas del embarazo la estaban haciendo ver cosas donde no las había. Él está estresado por el trabajo, se repetía a sí misma. La responsabilidad de un bebé es abrumadora. Se aferraba a cualquier excusa plausible, a cualquier clavo ardiendo, para no tener que enfrentarse a la aterradora posibilidad
de que su intuición tuviera razón. Finalmente, el momento llegó. La madre de Susan, con una sonrisa radiante, aplaudió suavemente para llamar la atención de todos. «Bueno, creo que ya es hora», anunció con una voz llena de emoción. La música se suavizó, y los invitados formaron un semicírculo alrededor de la pareja, con sus teléfonos en alto, listos para grabar. Susan sintió el peso de 50 pares de ojos sobre ella. Puso una mano sobre su vientre, un gesto instintivo de protección. El fotógrafo que habían contratado se arrodilló para conseguir el mejor ángulo. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar, iluminando la escena con destellos intermitentes. Susan respiró hondo y se giró para mirar a Jeffrey, forzando la sonrisa más luminosa que pudo, esperando que él le devolviera el gesto y todo volviera a la normalidad. Jeffrey dio un paso al frente, posicionándose en el centro del improvisado escenario. Levantó una mano, pidiendo silencio, aunque el jardín ya estaba en una calma expectante. Todos los rostros estaban vueltos hacia él, sonrientes, anticipando un discurso emotivo sobre el amor, la familia y la paternidad. Susan lo miraba fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Por un segundo, una fracción de segundo, se permitió sentir esperanza. Quizás ahora, frente a todos, él diría algo que disiparía todas sus dudas. Quizás le dedicaría unas palabras de amor que harían que toda esa extraña tensión de la tarde desapareciera como por arte de magia. Ella estaba preparada para llorar de felicidad, para abrazarlo y celebrar el comienzo de su nueva vida juntos. Pero Jeffrey no pronunció palabras de amor. En lugar de eso, en un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Susan frunció el ceño, confundida. ¿Qué podía ser tan importante en ese momento? Vio cómo sus dedos sacaban un sobre. No era una tarjeta, ni una nota romántica. Era un sobre de papel manila, grueso y de aspecto oficial. Un objeto completamente fuera de lugar en medio de las luces de hadas y los globos de colores. El corazón de Susan dejó de latir por un instante, y luego comenzó a martillar con una violencia sorda y aterradora. El miedo, un miedo frío y visceral, comenzó a subirle por la garganta, ahogando cualquier atisbo de esperanza que le quedaba. Con el sobre en la mano, Jeffrey miró directamente a Susan, su rostro una máscara de calma ensayada, y entonces, con una voz clara y firme para que todos pudieran oírlo, pronunció las palabras que demolieron su mundo. «Susan», dijo, «hemos reunido a todos nuestros seres queridos para un gran anuncio». Hizo una pausa dramática mientras le extendía el sobre. «Y el anuncio es que, mientras tú vas a tener un bebé, yo voy a tener mi libertad». Le entregó los papeles del divorcio. En el silencio absoluto y atónito que siguió, el único sonido que se escuchó fue el clic agudo y repetido de la cámara del fotógrafo, capturando para siempre la imagen de la felicidad de Susan, haciéndose añicos frente a todos. El sobre de papel manila se sentía increíblemente pesado en sus manos, como si contuviera todo el peso de su matrimonio fallido y de la humillación que estaba viviendo. Las manos de Susan comenzaron a temblar, un temblor incontrolable que subía por sus brazos. Su visión se volvió borrosa, no tanto por las lágrimas, que se negaba a derramar, sino por el shock puro y absoluto. El mundo pareció ralentizarse, los colores del jardín se atenuaron, y los sonidos se convirtieron en un zumbido distante y sordo. Lo único claro y nítido era el clic persistente de la cámara, cada disparo una aguja clavándose en su piel, inmortalizando el peor momento de su vida. Sintió un frío glacial recorrer su espalda, a pesar del calor del atardecer. Era el frío de la soledad más absoluta. El silencio que se apoderó del jardín era antinatural, denso y sofocante. Era más ruidoso que cualquier grito. 50 personas, que momentos antes reían y charlaban, ahora estaban congeladas en su sitio. Las sonrisas se habían petrificado en sus rostros. Los teléfonos que sostenían para grabar un momento feliz ahora parecían armas apuntando hacia su desgracia. Nadie se movía, nadie hablaba. Susan podía sentir la incomodidad colectiva, la lástima y el morbo mezclándose en el aire. Estaba en una isla, completamente sola, mientras todos los demás eran espectadores de su ejecución pública. El silencio era una pared que la separaba de todo y de todos, magnificando su dolor hasta hacerlo insoportable. Fue entonces, en medio de ese silencio sepulcral, que sus ojos barrieron la multitud, y la verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo.
Su mirada se cruzó con la de la madre de Jeffrey. No había sorpresa en sus ojos, ni compasión. Había una expresión de fría satisfacción, un brillo de victoria mal disimulada. Vio lo mismo en el rostro del padre y del hermano de Jeffrey. Comprendió en ese instante que ellos lo sabían. Eran cómplices. Luego, buscó desesperadamente un rostro amigo, y sus ojos encontraron los de Melissa, su mejor amiga, la que la había ayudado a escoger el vestido blanco. Melissa no pudo sostenerle la mirada. Bajó la vista al suelo, con la culpa grabada en cada facción de su cara. Y ahí estaba, la pieza final del rompecabezas. No era solo él, era una conspiración. La humillación la consumió por completo, una ola de fuego que le quemaba la cara y el pecho. De repente, todo cobró un sentido macabro. La insistencia de Jeffrey en hacer una fiesta tan grande, en invitar a cada persona importante de sus vidas. No era para celebrar, era para tener una audiencia. El escenario perfecto, la iluminación, el fotógrafo. Todo había sido meticulosamente planeado para este preciso acto de crueldad. Querían destruirla, no en privado, sino frente a todos los que la querían y respetaban. Querían transformarla de una futura madre radiante y feliz a una mujer patética y abandonada, una víctima digna de lástima. El recuerdo de su propia ilusión y esfuerzo por organizar la fiesta se convirtió en una broma cruel, una soga que ella misma había ayudado a tejer. Rompiendo el tenso silencio, Jeffrey continuó con su monólogo, como si nada. Su voz era tranquila, casi compasiva, la de un hombre razonable que ha tenido que tomar una decisión difícil. Empezó a hablar de las últimas semanas, describiendo a Susan como una mujer emocionalmente inestable, propensa a ataques de pánico y a una paranoia infundada. Contó historias cuidadosamente seleccionadas, torciendo la realidad para pintarla como alguien desequilibrada, incapaz de manejar el estrés. Susan escuchaba, paralizada, mientras él construía, palabra por palabra, un caso para quitarle la custodia de su bebé, antes incluso de que naciera. Estaba usando su vulnerabilidad y su dolor, en tiempo real, como armas en su contra. Pero entonces, mientras él seguía hablando, detallando sus supuestos desequilibrios, algo extraordinario sucedió dentro de Susan. El shock inicial, esa niebla de dolor y humillación que la había paralizado, comenzó a disiparse lentamente. Fue como si una capa de hielo se rompiera en su interior. La sensación de ser una víctima, pequeña e indefensa, empezó a retroceder. En su lugar, una claridad gélida y afilada comenzó a abrirse paso en su mente. Era una lucidez tan intensa que casi dolía. Dejó de escuchar el murmullo de los invitados y el sonido de la cámara. Solo podía oír las mentiras calculadas de Jeffrey, y cada una de ellas, en lugar de herirla, empezó a alimentar algo nuevo. Ese algo nuevo era rabia, no una rabia caliente y explosiva, sino una furia fría, controlada y poderosa que se asentó en el fondo de su estómago. De repente, lo entendió todo con una claridad aterradora. Sus crisis de ansiedad de las últimas semanas, las noches en vela preocupada por su distanciamiento, sus dudas y miedos, no eran producto de las hormonas o de su imaginación. Él los había provocado. Él los había fabricado sistemáticamente. Cada pelea que él iniciaba, y luego la acusaba de ser dramática, cada vez que desaparecía por horas, y la hacía sentir loca por preocuparse. Todo había sido un plan. La había estado manipulando durante meses para convertirla en la mujer inestable que ahora describía. En ese instante, de pie en medio de su propio jardín, con los papeles del divorcio en la mano y el padre de su hijo difamándola frente a todos, Susan tomó una decisión. Fue una decisión silenciosa, tomada en la quietud de su mente devastada, pero fue la decisión más fuerte de su vida. No iba a ser la protagonista indefensa de la cruel historia que él estaba escribiendo. No iba a llorar, no se iba a desmoronar, no le daría la satisfacción de verla rota. El temblor de sus manos cesó por completo. Una fuerza que no sabía que poseía surgió desde sus entrañas, una corriente de acero líquido que enderezó su columna vertebral y le devolvió el aliento. Levantó la vista y lo miró de nuevo. Ya no veía al hombre del que se había enamorado, al compañero con el que había soñado formar una familia. Veía a un completo extraño, un estratega frío y despiadado que había calculado cada movimiento para asegurar su victoria.
Veía la trampa con una nitidez absoluta. La fiesta, la audiencia, el discurso, los papeles del divorcio. Todo era una jugada de ajedrez, diseñada para hacerle jaque mate. Y entonces, un pensamiento fugaz pero electrizante la atravesó. Él creía que estaba jugando al ajedrez, pero no sabía que ella, en silencio y durante semanas, había estado reuniendo las piezas para un juego completamente diferente. El miedo se había evaporado, reemplazado por una determinación de hierro. Susan tomó una respiración lenta y profunda, llenando sus pulmones con el aire del atardecer que ahora se sentía diferente, cargado de electricidad. El mundo a su alrededor volvió a enfocarse, pero ella ya no era la misma persona que era hacía 5 minutos. Jeffrey seguía hablando, pero sus palabras ya no eran más que un ruido de fondo, irrelevante. Ella bajó la mirada hacia el sobre en sus manos, luego la levantó de nuevo hacia él. Su expresión había cambiado por completo. La confusión y el dolor habían desaparecido. En su lugar, había una calma aterradora, una serenidad peligrosa que prometía que el espectáculo de Jeffrey acababa de terminar, y el suyo estaba a punto de comenzar. Justo cuando Jeffrey se disponía a dar otro ejemplo de la supuesta inestabilidad de Susan, ella dio un paso al frente. El movimiento fue pequeño, pero cargado de una intención que detuvo el tiempo. Levantó una mano, no en un gesto de súplica, sino de autoridad. «Creo que ya has hablado suficiente, Jeffrey», dijo. Su voz no era un grito ni un sollozo. Era increíblemente firme, clara y cortante, un filo de acero que rasgó el aire y silenció su monólogo al instante. Jeffrey se quedó con la boca entreabierta, las palabras muriendo en sus labios. El jardín entero contuvo la respiración. El cambio fue tan súbito y tan total que todos, sin excepción, se giraron para mirarla. Ya no era la mujer temblorosa de hacía unos minutos. Susan no le dirigió la mirada a él. En su lugar, se dirigió a la audiencia que él había reunido para su humillación. Sus amigos, su familia. Jeffrey ha decidido convertir nuestra fiesta de revelación de género en un tribunal público, continuó, con esa misma calma escalofriante. Así que supongo que es justo que todos ustedes, las personas que nos importan, escuchen la historia completa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No solo la versión cuidadosamente editada que él ha preparado para ustedes. Con esa simple declaración, reclamó el escenario. No se estaba defendiendo desde una posición de debilidad. Se estaba posicionando como la única fuente de verdad en medio de un teatro de mentiras. Durante meses, comenzó a relatar, Jeffrey ha llegado tarde a casa, diciendo que tenía reuniones de trabajo hasta altas horas de la noche. Ha habido viajes de negocios de fin de semana, cenas con clientes importantes que se alargaban hasta la madrugada. Mientras hablaba, enumeraba fechas específicas, momentos que todos en su círculo cercano recordarían, porque ella se había quejado de su ausencia, preocupada por su estrés. Yo le creí, lo apoyé, me preocupé por su salud, por el peso que cargaba sobre sus hombros. Me sentí culpable por sentirme sola, pensando que era egoísta de mi parte. Estaba desmantelando, pieza por pieza, la imagen del marido abnegado y trabajador que él había cultivado. Entonces, su mirada se desvió lentamente hasta clavarse en Melissa, que había intentado esconderse detrás de otros invitados. El silencio se hizo aún más profundo. Pero resulta que esas noches no las pasaba en la oficina, ni en reuniones con clientes, dijo Susan, su voz sin un ápice de temblor. Las pasaba con mi mejor amiga. El nombre quedó flotando en el aire por un segundo antes de que lo pronunciara. Con Melissa. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Todas las cabezas se giraron hacia Melissa, quien se quedó pálida como el papel, incapaz de moverse, completamente expuesta. La traición ya no era una sospecha. Era un hecho público, brutal e innegable, presentado bajo la luz dorada del atardecer. Jeffrey me ha llamado paranoica, continuó Susan, volviendo a sacar a todos de su estupor. Metió la mano en el bolso que había dejado en una silla cercana y sacó su teléfono. Y tiene razón. Su comportamiento me volvió paranoica, tan paranoica que empecé a buscar respuestas. Desbloqueó el teléfono y la pantalla se iluminó. Tengo aquí capturas de pantalla de meses de conversaciones entre ellos. Conversaciones donde no solo planeaban sus encuentros, sino que también hablaban de mi frágil estado emocional y de cómo podrían usarlo a su favor. Hablaban de mi fondo fiduciario, de cómo acceder a él una vez que yo fuera declarada incapaz. La compostura de Jeffrey finalmente comenzó a resquebrajarse. «¡Eso es mentira!»,
¡Está loca!, gritó Jeffrey, su voz una octava más alta de lo normal, teñida de pánico. Está inventando todo esto. Son falsificaciones. Las hormonas la tienen delirando. Se dirigió a la multitud, buscando desesperadamente a alguien que lo apoyara, pero solo encontró rostros confundidos y horrorizados. La máscara de hombre calmado y razonable se había hecho añicos, revelando al mentiroso acorralado que había debajo. Su arrebato de pánico, contrastado con la imperturbable serenidad de Susan, solo sirvió para darle más credibilidad a ella. Él estaba actuando exactamente como actuaría un hombre culpable, y todos lo estaban viendo. Susan ni siquiera se inmutó ante su grito. «Sabía que dirías eso, Jeffrey», respondió ella con una tranquilidad pasmosa, «que intentarías usar mi embarazo en mi contra una vez más. Por eso no me detuve ahí». Volvió a meter la mano en su bolso y esta vez sacó un sobre grueso, muy parecido al que él le había entregado, pero de un color diferente. «Esto», dijo, sosteniéndolo en alto, «es un informe detallado de un investigador privado que contraté hace 6 semanas. Contiene fechas, direcciones de hoteles, registros de tarjetas de crédito y fotografías. Muchas, muchas fotografías». La presencia física de ese informe en su mano fue como un golpe de mazo. La negación de Jeffrey murió en su garganta. «Porque esto nunca fue solo sobre un romance barato», explicó Susan, su voz ahora con un matiz de acero. «Esto era sobre dinero, mi dinero». Se dirigió a su propia familia, el fondo fiduciario que el abuelo me dejó. Luego se volvió hacia los padres de Jeffrey. El dinero que, según sus mensajes, planeaban usar para comprar una casa en otra ciudad una vez que tuvieran la custodia de mi bebé y yo estuviera fuera del camino. Expuso el plan financiero sórdido con una precisión quirúrgica, añadiendo una capa de avaricia y premeditación a la traición que dejó a todos sin aliento. Ya no era una simple infidelidad, era un complot de una bajeza casi inimaginable. Y entonces, Susan se preparó para dar el golpe de gracia. Dejó el informe del investigador sobre la mesa, junto a su teléfono. «Pero entiendo que, incluso con todo esto, algunas personas podrían dudar», dijo, mirando a Jeffrey con una mezcla de lástima y desprecio. «Por eso me aseguré de tener una prueba irrefutable, una que ni tú ni tus abogados podrán desacreditar». Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención absoluta de todos. «Tengo grabaciones de audio, Jeffrey. Grabaciones legalmente obtenidas de ti y de Melissa, en mi casa, planeando cada detalle de esto. Tengo tu voz, tengo la voz de ella, discutiendo mi salud mental, riéndose de mis ataques de pánico y planeando cómo arruinarme la vida». Un silencio mortal cayó sobre el jardín. Era el fin, la aniquilación total. Jeffrey se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de incredulidad y terror puro, pálido, derrotado, humillado. Melissa, por su parte, había empezado a sollozar de forma histérica, un sonido patético que nadie se molestó en consolar. La familia de Jeffrey no miraba a Susan con rabia, sino con el horror de haber sido descubiertos, de haber apostado por el caballo perdedor de la forma más pública posible. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había pulverizado. Susan estaba de pie, sola en el centro, pero ya no parecía una víctima. Parecía una reina que acababa de sofocar una rebelión en su propio reino. El impacto de la palabra grabaciones dejó un cráter en medio del jardín. El caos que siguió fue de una naturaleza extraña y contenida. Melissa, finalmente, se derrumbó por completo. Su llanto histérico se convirtió en el único sonido de fondo, mientras su propia madre la sacaba de allí a rastras, avergonzada. Los padres de Jeffrey se acercaron a él, no para consolarlo, sino para susurrarle con una furia contenida, probablemente preguntándole cómo pudo haber sido tan estúpido para dejarse atrapar. Los invitados empezaron a moverse, a formar pequeños grupos, susurrando entre ellos. Las miradas que antes eran de lástima hacia Susan, ahora eran de una admiración atónita. Las miradas hacia Jeffrey y su familia eran de puro y absoluto desprecio. Susan, con una calma que parecía sobrehumana, se dirigió a los padres de Jeffrey. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. «Yo sé que ustedes lo sabían», dijo, y sus palabras, aunque suaves, cayeron como piedras. «Sé que fueron parte de esto, o que al menos lo consintieron en silencio». Los miró a los dos, uno por uno. «Yo era su nuera. Llevo a su nieta en mi vientre.
y ustedes me vieron planear esta fiesta. Me sonrieron y me abrazaron, sabiendo que estaban esperando a que él me destruyera. Hizo una pausa. La decepción que siento es inmensa. Ya no son nada para mí, y no tendrán parte en la vida de mi hija. Fue un destierro, ejecutado con la precisión de un cirujano. Luego, aunque Melissa ya casi había desaparecido del jardín, Susan habló como si todavía estuviera allí. Su voz, por primera vez, tuvo un matiz de dolor genuino, pero no de debilidad. Éramos como hermanas, Melissa. Estuviste conmigo cuando murió mi padre. Yo estuve contigo cuando rompiste con tu primer amor. Te elegí para que fueras la madrina de mi hija. Cada palabra era un recuerdo de la amistad que había sido profanada. Voy a llorar por la amiga que perdí, porque la mujer que conspiró para arruinarme la vida no es alguien a quien yo conozca. Para mí, a partir de hoy, estás muerta. Fue un epitafio, el cierre final y doloroso de un capítulo que había definido gran parte de su vida. Finalmente, se volvió hacia el epicentro de la devastación. Jeffrey. Él la miraba con los ojos desorbitados, como un animal atrapado. Mientras tú planeabas este espectáculo, le informó ella, con un tono casi administrativo, yo también estaba ocupada. Mi abogado presentó la demanda de divorcio esta mañana. Las causales son adulterio, fraude y angustia emocional infligida intencionalmente. Le dio una sonrisa carente de toda calidez. A propósito, todas las cuentas conjuntas han sido congeladas por orden judicial desde ayer, y hay una orden de restricción que te impide acercarte a mi fondo fiduciario. Tu acceso ha sido cortado, Jeffrey. La humillación emocional ahora se veía agravada por una derrota práctica y financiera. Continuó con su lista de acciones, cada una un clavo más en el ataúd de la vida que él había intentado robarle. En cuanto a esta casa, dijo, haciendo un gesto amplio hacia el hogar que la rodeaba, fue comprada con un pago inicial del 70% proveniente de mi fondo. Mi abogado está muy seguro de que me será adjudicada en su totalidad en el acuerdo de divorcio. De hecho, ya hay una orden judicial preliminar que te exige que desalojes la propiedad. Lo miró directamente a los ojos. Tienes 24 horas para empacar tus cosas personales y marcharte. Un oficial de policía te acompañará mañana para asegurarse de que cumplas. Estaba reclamando su territorio, su santuario. Y entonces, añadió el golpe final, la prueba definitiva de que su vida no solo no se había detenido, sino que estaba a punto de mejorar drásticamente. Mientras tú estabas ocupado intentando demostrar que soy una mujer inestable e incapaz de trabajar, yo he estado en varias entrevistas de trabajo. Lo vio palidecer aún más. El lunes empiezo como directora de marketing en una de las mejores agencias de la ciudad. Un puesto que, si mal no recuerdo, tú me dijiste que era demasiado ambicioso para mí hace 6 meses. Era la declaración de su independencia total, emocional, financiera y ahora, también profesional. Le demostró que no solo no lo necesitaba, sino que era mejor sin él. En ese momento, la presa de la conmoción de los invitados se rompió. Su madre y su padre corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza, llorando de alivio y orgullo. Sus verdaderos amigos, aquellos cuyos rostros habían mostrado un horror genuino durante el discurso de Jeffrey, formaron un círculo protector a su alrededor. Las palabras de apoyo y admiración comenzaron a llover sobre ella. Eres increíblemente fuerte, Susan. Estamos contigo. Ese desgraciado no te merecía. La línea divisoria en el jardín era ahora un abismo. De un lado, Jeffrey y su familia, aislados en su vergüenza. Del otro, Susan, rodeada por un muro de amor y lealtad genuinos. Ya no estaba sola. La mirada de Susan se desvió entonces hacia la mesa de la celebración, donde los 2 cañones de confeti yacían olvidados, testigos mudos de todo lo que había ocurrido. Eran el símbolo de un sueño destrozado, de una alegría que había sido robada y retorcida hasta convertirla en un arma. Por un instante, una sombra de tristeza cruzó su rostro al pensar en la inocente ilusión con la que los había comprado, pero la tristeza duró solo un segundo. Fue reemplazada por una nueva determinación. El sueño no estaba muerto, solo había cambiado. La celebración todavía podía ocurrir, pero sería bajo sus propios términos. Con una determinación tranquila, se separó del abrazo de sus padres y caminó hacia la mesa. Todos la observaban en silencio, sin saber qué esperar. Ignoró por completo el cañón con la cinta azul. Sus dedos se cerraron con firmeza alrededor del que tenía la cinta rosa. Se giró, no hacia donde estaba Jeffrey, sino hacia su pequeño círculo de familiares y amigos leales.
Les dedicó una pequeña y genuina sonrisa, la primera de toda la tarde, y entonces, con un giro decidido de sus muñecas, disparó el cañón. Una explosión de júbilo silencioso llenó el aire, y una lluvia de miles de papelitos de color rosa brillante cayó sobre ella. El confeti rosa revoloteó lentamente, cubriendo el césped, la comida de la fiesta a medio comer, y a la propia Susan, que levantó el rostro para recibirlo como si fuera una bendición. Los papelitos se posaron en su pelo y en sus hombros, y también cayeron sobre Jeffrey, que seguía paralizado en su sitio, a unos metros de distancia. El confeti se acumuló sobre sus hombros y su cabeza, una capa de rosa brillante que lo marcaba como el fantasma de la celebración. Era la prueba irrefutable de la hija cuya bienvenida había intentado corromper, el futuro que había perdido por su propia crueldad. Susan, de pie en medio de esa victoria rosada, ya no lo miraba. Miraba hacia el cielo, con el confeti rosa todavía flotando suavemente en el aire a su alrededor. Susan respiró hondo. No le dedicó una última mirada a Jeffrey. Él ya no existía en su campo de visión, vuelto insignificante por su propia traición. Su foco estaba en otro lugar. Miró hacia la puerta de su casa, la puerta que conducía al santuario que había luchado por proteger. Con una postura erguida y una dignidad inquebrantable, se dio la vuelta. Le dio la espalda a la escena de su humillación y triunfo, al hombre derrotado cubierto de confeti, a los murmullos de los invitados y al caos de su vida anterior. Cada paso que daba hacia la casa era deliberado, firme y final. Los invitados que quedaban, su círculo de leales, le abrieron paso en silencio, como si abrieran las aguas para que ella pasara. Era un pasillo de respeto y apoyo silencioso. Susan podía sentir la energía de ellos, pero sus sentidos estaban enfocados en un único objetivo: cruzar el umbral de su casa. Cada paso sobre el césped era como despojarse de una capa de dolor. Un paso para dejar atrás la mentira, otro para abandonar la traición, un tercero para librarse del miedo. El camino desde el centro del jardín hasta la puerta trasera nunca pareció tan largo, ni tan significativo. Era la travesía final para salir del infierno. Su padre ya estaba junto a la puerta, sosteniéndola abierta para ella, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Susan le hizo un pequeño asentimiento de cabeza, un agradecimiento silencioso por todo lo que no necesitaba ser dicho. No miró hacia atrás. No sintió la más mínima tentación de hacerlo. Mirar hacia atrás sería darle al pasado un poder que ya no merecía. Cruzó el umbral y entró en la quietud de su hogar. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella no fue un portazo, sino un clic sólido, firme y definitivo. Fue el sonido de la finalidad, el sonido de una bóveda al ser sellada, protegiendo lo precioso en su interior y dejando el caos afuera. Al otro lado de la puerta, el contraste era absoluto. Afuera, el crepúsculo caía sobre los restos de una fiesta y un matrimonio. Aquí adentro, reinaba el silencio y la paz. Susan apoyó la espalda en la puerta recién cerrada y cerró los ojos por un momento. Inspiró profundamente, sintiendo el aire fresco y filtrado de la casa llenar sus pulmones. Era la primera respiración verdaderamente libre que tomaba en meses. La enorme presión que sentía en su pecho, el peso de la ansiedad y la sospecha, finalmente comenzó a disolverse. Estaba en casa, estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba sola, pero no se sentía sola. Caminó lentamente por su sala de estar, con los pies descalzos sintiendo el frescor del suelo de madera. Se acercó a la ventana que daba al jardín y miró hacia afuera. Vio a los padres de Jeffrey finalmente llevárselo, un hombre encorvado y roto. Vio a sus propios padres y amigos comenzando a recoger los vasos y los platos, limpiando silenciosamente el desorden. Observó la escena no con un sentimiento de venganza o triunfo, sino con un agotamiento profundo y limpio, el agotamiento que se siente después de sobrevivir a una larga y terrible enfermedad. La batalla había terminado, y ella había ganado, pero el costo había sido alto. Alejándose de la ventana, toda su atención se volvió hacia adentro. Colocó ambas manos sobre su vientre prominente, un gesto que al principio de la tarde había sido de ansiedad, pero que ahora era de puro amor y conexión. La tormenta de afuera ya no importaba. El centro de su universo estaba allí, seguro bajo sus manos. «Lo logramos, mi niña», susurró al silencio de la casa. «Estamos a salvo ahora». En ese momento,
Le hizo una promesa silenciosa a la hija que aún no había nacido. Nunca más permitiría que nadie perturbara su paz de esa manera. A partir de ese día, serían un equipo, una fortaleza. Afuera, la fiesta terminó de disolverse de una manera melancólica y extraña. Después de que Jeffrey se fue, los pocos invitados que quedaban se movieron con un propósito silencioso. No había nada más que decir. Las acciones hablaban más fuerte. Algunos recogían los platos, otros doblaban las servilletas, otro desmontaba las decoraciones. Era un acto comunitario de cuidado, una forma de borrar los vestigios de la crueldad y restaurar el orden en el espacio de Susan. Era la prueba tangible de que, aunque había perdido un esposo y una mejor amiga, había solidificado un círculo de apoyo que era real, leal y dispuesto a ayudar a limpiar el desorden. Horas más tarde, la noche ya había caído por completo. La casa estaba impecablemente limpia y silenciosa. Sus padres se habían asegurado de que comiera algo y estuviera cómoda antes de irse, prometiendo volver a la mañana siguiente. Susan estaba en su habitación, ya habiéndose quitado el vestido blanco, que ahora yacía en el suelo como la piel desechada de una vida pasada. Llevaba ropa cómoda y estaba de pie, en la puerta del cuarto del bebé, observando la cuna montada, los pequeños juguetes en la estantería. El aire estaba en calma, lleno de la promesa de un futuro que ahora le pertenecía solo a ella. Sus manos tomaron un par de calcetines rosa diminutos que estaban doblados sobre el cambiador. Sosteniéndolos en la palma de su mano, no sintió la punzada de dolor de estar haciendo aquello sola, como podría haber temido semanas antes. En cambio, sintió una oleada de paz y capacidad. Pensó en su nuevo trabajo, en la emoción de un nuevo desafío profesional. Pensó en criar a su hija en esta casa, llenándola de risas y seguridad, en lugar de tensión y mentiras. El miedo al futuro, que la había atormentado durante tanto tiempo, había sido completamente reemplazado por una confianza serena. No era una sobreviviente pasiva, era la arquitecta de su nueva vida. Esa noche, Susan se acostó en su cama, la misma cama donde había pasado tantas noches en vela, llena de ansiedad y dudas. Pero esta noche era diferente. El aire en su habitación parecía más ligero, más limpio. Ya no existía la sensación de pavor sobre lo que podría traer el día siguiente. La tormenta finalmente había pasado, y ella la había navegado. Puso la mano sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento de su hija en su interior, y por primera vez en casi un año, Susan se quedó dormida casi al instante, en su propia cama, en su propia casa, finalmente libre. El día no había sido el fin de su mundo. Después de todo, había sido el comienzo. A la mañana siguiente, Susan se despertó con los rayos del sol entrando por su ventana. Por primera vez en meses, no se despertó con un nudo de angustia en el estómago. El aire en la casa se sentía ligero, limpio. Se levantó y fue a la ventana que daba al jardín. El césped estaba impecable. Sus amigos y familiares se habían encargado de borrar hasta el último trozo de confeti y cualquier rastro de la fiesta. Era solo un jardín tranquilo bañado por la luz de la mañana. La quietud no se sentía vacía, sino pacífica. Era el primer día del resto de su vida, y la sensación de calma que la invadió fue tan profunda que casi la hizo llorar, pero esta vez de puro alivio. Al mediodía, tal como la orden judicial estipulaba, Jeffrey llegó para recoger sus últimas pertenencias. Un coche de policía estaba discretamente aparcado en la calle, observando. Susan lo vio desde la misma ventana del salón. No se escondió. Simplemente observó, sin ira ni tristeza, con el desapego de quien mira una escena lejana. Él no levantó la vista hacia la casa ni una sola vez. Se movía deprisa, con los hombros encorvados, metiendo un par de cajas en el maletero de su coche. Parecía un hombre más pequeño, despojado de toda la arrogancia que había mostrado el día anterior. Verlo marcharse así fue el cierre visual y definitivo que necesitaba. La presencia física de su traición estaba siendo extirpada de su vida para siempre. Los días que siguieron, su teléfono no dejó de sonar. Recibió docenas de mensajes y llamadas de amigos y familiares lejanos que se habían enterado del escándalo. Susan manejó la situación con una gracia y una firmeza nuevas. Agradeció de corazón a quienes la habían apoyado incondicionalmente, a aquellos que llamaban movidos por el morbo o que le ofrecían una lástima tardía. Fue educada pero distante. No tenía energía para el drama ni para las falsas simpatías. Estaba en un proceso de curación, y eso incluía podar su círculo social,
dejando solo las conexiones que eran genuinas y fuertes. Fue un acto de autoprotección tan importante como cambiar las cerraduras de las puertas. Una semana después, tuvo una reunión con su abogado. La noticia fue mejor de lo que esperaba. El abogado de Jeffrey se había puesto en contacto. Dada la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, especialmente las grabaciones de audio, que eran irrefutables, le habían aconsejado a Jeffrey que aceptara cualquier acuerdo que se le ofreciera. Una batalla legal prolongada no solo lo arruinaría financieramente, sino que podría exponerlo a cargos criminales por fraude. No habría una lucha desagradable por la casa ni por los bienes. Su previsión y su valentía al reunir pruebas la habían salvado de meses, o incluso años, de un amargo litigio. La victoria era total y rápida. Con la seguridad legal de su lado, Susan comenzó el proceso de reclamar físicamente su espacio. Pasó un fin de semana entero purgando la casa de hasta el último vestigio de Jeffrey. Empacó la ropa que él había olvidado, los libros que leía, incluso el cepillo de dientes que seguía en el baño. Reemplazó las fotos de ellos dos juntos en los marcos por fotos de sus padres, de sus amigas leales y ecografías de su hija. Pintó la pared del dormitorio de un color nuevo y reorganizó los muebles del salón. Cada pequeño cambio era una ceremonia, un acto consciente de transformar su casa en su hogar, un santuario para ella y para la niña que venía en camino. Las semanas pasaron y su embarazo avanzó. Su vientre se hizo más grande y redondo, y con él su enfoque se desplazó casi por completo hacia la maternidad. Se apuntó a clases prenatales y asistió sola, no con un sentimiento de abandono, sino con una tranquila confianza que sorprendió incluso a las otras madres. Se la podía ver en las tiendas de bebés, comparando cochecitos o eligiendo ropa, completamente absorta y feliz. Montó la cuna ella misma una tarde, siguiendo las instrucciones con paciencia. Cada uno de estos momentos, que antes había imaginado compartir, los descubrió como una fuente de alegría y empoderamiento personal. Estaba construyendo un nido, y era más que capaz de hacerlo sola. Su primer día en el nuevo trabajo fue un hito. Sintió nervios, por supuesto, pero eran los nervios buenos, los de la emoción y el desafío, no la ansiedad paralizante que la había consumido durante tanto tiempo. Entró en la oficina con la cabeza alta. Su nuevo equipo la recibió con respeto, valorándola por su experiencia y sus ideas, no por su estado civil o su situación personal. Rápidamente demostró su valía, liderando un proyecto importante con una creatividad y una eficacia que sorprendieron a sus jefes. Estar en ese entorno, siendo reconocida por su talento, fue la pieza final de su reconstrucción. Era una profesional competente, una mujer completa. Un par de meses después, a través de una amiga en común, le llegaron noticias de Jeffrey y Melissa. Como era de esperar, su historia no había tenido un final feliz. Se habían convertido en parias sociales en su antiguo círculo. La relación, nacida de la mentira y la adrenalina del secreto, se desmoronó rápidamente bajo la presión del escándalo público y los problemas económicos de Jeffrey. Aparentemente, se culpaban mutuamente por la catástrofe. Susan escuchó la historia con la misma emoción con la que escucharía el pronóstico del tiempo. No sintió alegría por su desgracia, ni lástima, ni nada. Eran simplemente extraños cuya vida ya no tenía ninguna conexión con la suya. Una noche, ya en la recta final de su embarazo, Susan estaba sentada en una mecedora en la habitación de su hija. El cuarto estaba listo, pintado de un suave color amarillo, con una cuna llena de promesas y peluches esperando. Miró a su alrededor y pensó en la mujer que era tan solo unos meses atrás. La mujer asustada, insegura, que suplicaba en silencio por un poco de afecto de su marido. Apenas la reconocía. Sintió una inmensa gratitud, no por el dolor que había sufrido, sino por la increíble fuerza que ese dolor la había obligado a desenterrar de su interior. Nunca se habría conocido a sí misma de esa manera, si no hubiera sido empujada hasta el borde del abismo. Con la fecha del parto cada vez más cerca, se sentía completamente preparada. Estaba segura en su casa. Era financieramente independiente. Estaba rodeada de un pequeño pero feroz ejército de personas que la querían de verdad y estaba a punto de conocer al amor de su vida. La tormenta había pasado y el cielo estaba despejado. El recuerdo de aquella tarde en el jardín ya no dolía. Era simplemente la cicatriz de una batalla ganada. No estaba simplemente sobreviviendo,
Estaba floreciendo. Estaba lista para recibir a su hija, no como una mujer que fue abandonada, sino como una mujer que se había encontrado a sí misma y había elegido su propio camino hacia la felicidad. El día llegó una tranquila mañana de martes, sin el drama ni el pánico que una vez podría haber imaginado. Susan se despertó con una sensación diferente, una presión sorda y rítmica en la parte baja de su espalda. No hubo miedo. En su lugar, sintió una oleada de calma y propósito. Todo estaba listo. La maleta del hospital llevaba semanas junto a la puerta. El plan de parto estaba claro y su red de apoyo estaba sobre aviso. Con una tranquilidad que le habría parecido ajena a sí misma un año atrás, cogió el teléfono e hizo 2 llamadas, una a su madre y otra a Ana, la amiga que había estado a su lado en cada ecografía desde la separación. La hora había llegado, y ella estaba lista para enfrentarla. En el hospital, la atmósfera de su habitación era de una íntima y alegre anticipación. No había rastro del fantasma de Jeffrey. El espacio estaba ocupado por su madre, que le masajeaba la mano durante las contracciones, y su padre, que caminaba de un lado a otro por el pasillo, nervioso pero sonriente, trayendo vasos de agua y ofreciendo palabras torpes de aliento. Más tarde, llegó Ana con revistas y una tableta cargada de películas, lista para una larga vigilia. Susan estaba rodeada de amor genuino, un círculo protector que la blindaba del mundo exterior. Esta era su experiencia, su momento, y lo estaba compartiendo con las personas que realmente importaban, aquellos que habían demostrado su lealtad con hechos, no solo con palabras. El trabajo de parto fue intenso, una prueba de resistencia física y mental, como ninguna otra que hubiera experimentado. El dolor era una ola poderosa que la arrastraba, pero en lugar de luchar contra ella, Susan se sumergió en su fuerza. Encontró en su interior la misma reserva de acero que había descubierto en el jardín aquella tarde. Cada contracción se sentía como un acto de purga, un esfuerzo titánico que no solo estaba empujando a su hija hacia el mundo, sino que también estaba expulsando los últimos vestigios de su vieja vida. El dolor residual, la memoria de la traición, era un fuego purificador, y ella se dejó consumir por él, sabiendo que renacería de sus cenizas. Y entonces, después de horas que parecieron una eternidad y un instante, sucedió. Con un último esfuerzo que pareció desgarrar el universo, el mundo se llenó con un sonido nuevo. El primer llanto de su hija. Era un llanto fuerte, vibrante y lleno de vida. En ese instante, la tensión en la habitación se rompió, reemplazada por una ola de alivio y alegría pura. Susan cayó hacia atrás en las almohadas, exhausta pero completamente lúcida, mientras las lágrimas, esta vez de una felicidad abrumadora, corrían por sus mejillas. Escuchó a su madre sollozar suavemente a su lado. Ese sonido, el llanto de su bebé, era la sinfonía más hermosa que jamás había oído. Era el sonido de la victoria. La enfermera colocó a la bebé, pequeña y cubierta de vida, sobre su pecho. Y el mundo de Susan, que había sido demolido y reconstruido, se reconfiguró por completo en ese preciso momento. Miró hacia abajo y vio el rostro más perfecto que había contemplado jamás. Unos ojos diminutos se abrieron y parecieron mirarla. Una pequeña mano con dedos arrugados se agitó y se aferró a su dedo índice. En ese contacto, un amor tan inmenso y visceral la inundó que le robó el aliento. Era un amor incondicional, protector y feroz que llenó cada célula de su ser. Un amor tan poderoso que el recuerdo de Jeffrey y su traición se encogió hasta convertirse en un eco insignificante de una vida ajena. Mirando el rostro de su hija, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra su piel, Susan supo que el nombre que había elegido era el correcto. No era solo un nombre bonito, era una declaración, una profecía. «Hola, Alba», susurró, su voz ronca por la emoción y el esfuerzo. «Alba». El amanecer, el comienzo de la luz después de la noche más larga y oscura. Era el nombre perfecto para la niña que representaba su nuevo comienzo, su razón de ser. Pronunciar su nombre en voz alta fue como un bautismo, no solo para la bebé, sino para ella misma. Estaba bautizando su nueva identidad, la madre de Alba. Después de que su familia se despidiera entre lágrimas de felicidad, prometiendo volver en unas horas, Susan se quedó a solas con su hija. El silencio de la habitación del hospital se llenó solo con la suave respiración de la bebé. Pasó la siguiente hora simplemente observándola, memorizando cada detalle, la pelusa oscura de su pelo,
la forma de su pequeña nariz, las curvas de sus orejas. Le susurró promesas al oído. Le prometió que siempre estaría a salvo, que su hogar sería un lugar de risas y no de secretos, que siempre sería honesta con ella y que le enseñaría lo que era la verdadera fuerza. Estaba estableciendo los cimientos de su futuro juntas, un futuro que construiría con sus propias manos. Al día siguiente, Susan decidió compartir su alegría con el mundo, pero a su manera. No hubo una gran fanfarria, ni un anuncio público llamativo. Simplemente publicó una foto en sus redes sociales privadas, accesibles solo para su círculo de confianza. La foto era simple y exquisita, la pequeña mano de Alba, con sus dedos perfectamente formados, agarrando con fuerza su dedo índice. La leyenda debajo de la foto era corta, pero lo decía todo. Alba, has hecho mi mundo entero. Era la declaración final de su independencia y su nueva realidad. Su mundo ya no giraba en torno a un hombre ni a una relación fallida. Su mundo entero estaba ahora en la palma de su mano. La noticia, como era inevitable, finalmente llegó a oídos de Jeffrey. Quizás un antiguo amigo en común le envió la foto, o tal vez simplemente se enteró por el murmullo de la gente. Vio la imagen de esa pequeña mano aferrada al dedo de la mujer que había intentado destruir, y en la soledad de su nueva y disminuida vida, sintió una punzada de algo. No era amor, sino una mezcla hueca de arrepentimiento, pérdida y envidia. Era la sensación de un extraño mirando a través de una ventana una celebración a la que nunca sería invitado. Había elegido su libertad, y ahora veía su verdadera cara, la absoluta irrelevancia en el momento más importante de la vida, que había desechado con tanta crueldad. La primera noche como madre, con Alba durmiendo tranquilamente en un Moisés junto a su cama de hospital, Susan no durmió. Estaba demasiado llena de una energía eléctrica y serena. Se pasó horas simplemente mirando a su hija, escuchando los pequeños ruidos que hacía mientras dormía. La inmensidad de su amor por esa pequeña criatura era un escudo, una armadura. Sabía que habría desafíos en el futuro, que ser madre soltera no siempre sería fácil. Pero mientras observaba el pecho de Alba subir y bajar rítmicamente, supo con una certeza absoluta que podía con todo. Ya no estaba sola. Nunca más lo estaría. Ya no se trataba de todo lo que había perdido, sino de todo lo que acababa de ganar. El día que Susan y Alba salieron del hospital, fue un día soleado y tranquilo. Su padre conducía el coche con una lentitud y un cuidado exagerados, como si transportara el tesoro más frágil del mundo. Al llegar, fue su madre quien abrió la puerta principal de la casa. Entrar en su hogar con su hija en brazos fue otro de esos momentos que se graban a fuego lento en la memoria. La casa, que meses atrás se sentía como un escenario vacío, ahora estaba llena de una nueva energía, de una nueva vida. Olía a limpio, a flores frescas que su madre había puesto en un jarrón y a la suave fragancia de bebé. Este no era solo el final de un capítulo, era el comienzo del libro más importante de su vida. Las primeras semanas fueron un torbellino de un caos hermoso y agotador. Hubo noches sin dormir, cambios de pañales a las 3 de la mañana y una curva de aprendizaje que parecía una montaña vertical. Pero a diferencia del caos de su vida anterior, este estaba impregnado de un amor inmenso. Y no estaba sola en ello. Su madre aparecía casi a diario con recipientes de comida caliente. Ana, su amiga, venía por las tardes y se llevaba a Alba a pasear por el jardín para que Susan pudiera dormir una siesta. Descubrió que su pequeña pero sólida red de apoyo era más eficiente y amorosa que cualquier pareja. Era un esfuerzo de equipo, una tribu que se había formado en torno a ella y a su hija. En medio de ese torbellino, Susan descubrió una nueva forma de felicidad. No era la felicidad ruidosa y performativa que había perseguido en su vida anterior, esa que necesitaba ser validada por otros en fiestas y fotos. Esta felicidad era silenciosa, profunda, y se encontraba en los momentos más pequeños e inesperados. Estaba en la forma en que Alba sonreía por primera vez mientras dormía, en cómo sus pequeños dedos se aferraban con fuerza a su pelo, o en el olor lechoso y dulce de su cuello después de cada toma. Era una felicidad que no requería audiencia, porque era completamente real, autosuficiente y suya. El día que se finalizó el divorcio fue un día gris y lluvioso, pero para Susan fue un día de claridad. Firmó los papeles finales en la oficina de su abogado, un acto administrativo que se sintió extrañamente anticlimático. No hubo lágrimas ni una punzada de tristeza, solo sintió una sensación de ligereza,
como si se estuviera quitando un abrigo pesado que ya no necesitaba. Salió de la oficina y caminó bajo la lluvia sin paraguas por un momento, sintiendo las gotas frías en su cara. Era un papel, un documento que simplemente confirmaba una verdad que ella ya había forjado por sí misma meses atrás. Era libre. El pasado estaba, oficial y legalmente, cerrado. Unos meses más tarde, en una tarde soleada de otoño, Susan estaba en el jardín. Alba dormía plácidamente en un portabebés sobre su pecho. Se detuvo en el mismo lugar exacto donde Jeffrey le había entregado el sobre con los papeles del divorcio. Miró a su alrededor, a los rosales que ahora estaban floreciendo con más fuerza que nunca. No sintió ningún fantasma, ninguna sombra del pasado. Ese pedazo de césped ya no era un lugar de humillación. Había sido purgado y reclamado por nuevos recuerdos. Las risas de Alba mientras jugaba en una manta, las conversaciones con su madre mientras tomaban café. El jardín, como todo lo demás en su vida, era completa y absolutamente suyo. Susan nunca pretendió que el dolor no hubiera existido. Llevaba sus cicatrices, no en la piel, sino en la memoria. Sabía que había sido herida de una manera profunda y cruel, pero con el tiempo había aprendido a ver esas cicatrices de manera diferente. Ya no eran las marcas de una víctima, sino el mapa de una batalla que había librado y ganado. Eran el testimonio de su propia resiliencia, recordatorios de la fuerza que había encontrado en sus momentos más oscuros. Eran la prueba de que se había roto. Sí, pero se había reconstruido a sí misma en una versión mucho más fuerte, más sabia y más auténtica de lo que jamás había sido. Un año después de la infame fiesta, la vida de Susan era casi irreconocible. Una tarde, mientras Alba, ya con 1 año, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped del jardín, Susan la observaba desde la terraza. Reía con cada pequeño tropiezo y cada logro de su hija. Al mismo tiempo, hablaba por teléfono con su jefe, cerrando los detalles de una exitosa campaña de marketing que ella había liderado. Colgó el teléfono, levantó a Alba en brazos y la hizo girar en el aire, ambas riendo a carcajadas. Maternidad, éxito profesional, felicidad personal. Había conseguido tenerlo todo, no a pesar de haberlo perdido todo, sino precisamente por ello. Su concepto de familia se había transformado por completo. Una vez creyó que la familia era una imagen de postal, un esposo, una esposa, un bebé en una casa perfecta. Ahora entendía que la familia no era una estructura, sino un sentimiento. Familia era el apoyo inquebrantable de sus padres, que nunca dudaron de ella. Familia era la lealtad feroz de una amiga como Ana, que se quedó cuando la traición la había dejado sola. Y sobre todo, familia era el vínculo inquebrantable que compartía con su hija. Familia era seguridad, honestidad y un amor que no necesitaba ser demostrado en público, porque se vivía cada día en la intimidad del hogar. La imagen final de esta historia no es dramática, sino serenamente poderosa. Es una tarde de verano, 2 años después. Susan está sentada sobre una manta en su jardín. Alba, una niña curiosa y parlanchina, juega con sus bloques de construcción a su lado. La luz dorada del atardecer baña la escena, una luz cálida y genuina, no como la de las luces de hadas de aquella fiesta. Susan lee un libro, completamente en paz. De vez en cuando, levanta la vista y mira a su hija, y una sonrisa tranquila, llena de un amor profundo y una satisfacción serena, ilumina su rostro. Es la imagen de una paz que no le fue dada, sino que fue conquistada. Esta historia, que comenzó con la más cruel de las traiciones, se convirtió en la más increíble de las liberaciones. A veces, la vida que creemos desear con todas nuestras fuerzas debe ser demolida para que podamos construir la vida que realmente nos merecemos. La destrucción del mundo de Susan no fue su final, fue su génesis. No solo se vengó de aquellos que la hirieron, logró algo infinitamente más valioso. No solo recuperó su casa, su dinero y su dignidad. En el proceso de perderlo todo, Susan finalmente se encontró a sí misma, y esa fue la victoria más grande de todas.